gracias por la invitación, digamos, compartir con colegas interesados en la medicina de altitud, en la medicina crítica en altitud. Nosotros acá en Colombia hemos estado empezando este proceso, digamos, en nuestro país. mm, No son muchas las ciudades, como ustedes saben, tenemos costa también, em, y no son muchas las ciudades que se encuentran a una altitud, digamos, considerada como gran altitud, por encima de 2.500 metros. Pero voy a mostrarles un poco la experiencia que hemos tenido en investigación también en dos temas que vamos a tocar en la mañana. Uno, el ajuste de la oxigenación y de los índices de oxigenación a los pacientes de altitud, específicamente en el índice de ROX. Y otro que voy a tocar a continuación y son los cambios en la composición de la microbiota intestinal y oral en pacientes críticamente enfermos, digamos, con patología de altitud. Voy a compartirles la pantalla. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, se ve bien. Falta nomás poner. Ahí está, listo. Genial. Listo. Bueno, Alfredo, entonces el microbioma pues es algo que ha ganado mucha relevancia en los pacientes hospitalizados, digamos, y en los pacientes que ingresan a UCI, porque tiene un impacto relevante sobre la condición y el pronóstico de los enfermos, especialmente en algunos enfermos como los hemato-oncológicos, los pacientes respiratorios y en general en los pacientes con sepsis que desarrollan posterior a esa disbiosis. Siempre hemos sabido que una de las consideraciones dentro de las que se tienen en cuenta para hablar de la personalización de los enfermos o la medicina de precisión son los factores medioambientales. Entonces siempre hablábamos del factor del fumador, del factor asociado a consumo de bebidas alcohólicas, de tóxicos, de medicamentos, a las patologías de base del paciente. Y siempre hablamos del estrés medioambiental o de los factores medioambientales. Pues nosotros hemos considerado que es muy relevante que un paciente viva por encima de cierta altitud, que su organismo esté, digamos, influenciado por factores de hipoxia hipovárica y que esto tiene que tener un impacto sobre la composición del microbioma, de la microbiota, que vamos a ver un poco cómo es, y sobre el pronóstico de estos enfermos. Entonces, este tema pues se ha tocado, se ha visto em, en algunos contextos de investigación, no es tan difundido, no se ha investigado clínicamente tanto, y nosotros estamos tratando de desarrollar una línea de investigación para esto. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la sepsis en este paciente crítico, la composición de este microbiota, cómo estos cambios se dan asociados a la altitud y en pacientes en UCI, y qué posibles intervenciones podemos tener sobre esto. Entonces, empezando, pues sabemos que la sepsis es un fenómeno que digamos, es particular, está influenciado por cada uno de estos enfermos, no es la misma presentación en todos los pacientes, tiene múltiples fenotipos clínicos y biológicos, es muy difícil encasillar, digamos, un paciente infectado em, en un solo fenotipo y sobre esto, pues ustedes han visto que hemos avanzado mucho en el conocimiento de la infección, tiene una respuesta biológica que es variable, y depende del comportamiento del huésped ante el mismo germen, ante la misma cantidad de bacterias, es diferente. Se necesita un tratamiento personalizado para cada uno de estos enfermos y, digamos, sumar muestras biológicas o componentes biológicos para establecer un endotipo y luego un fenotipo de respuesta a cierta infección, pues es como el paso que se ha estado dando en los últimos años. Esta ha sido la evolución de la infección, digamos, del conocimiento de la infección durante todo este tiempo. Estamos ya en una fase de precisión donde estamos tratando de buscar fenotipos particulares y nosotros que vivimos en la altitud sabemos que nuestros pacientes posiblemente tengan un fenotipo que es influenciado y que vamos a ver en este transcurso por los cambios de la hipoxia y que eso tiene que impactar sobre el resultado de nuestros enfermos. Entonces, a grosso modo, pues un paciente infectado tiene una respuesta inicial, una respuesta celular inmune o una respuesta humoral y digamos, los mecanismos de sistema adaptativo
inmune innato y adaptativo, donde este tipo de respuesta pues va a depender de las condiciones del huésped y puede ser una respuesta, digamos, proinflamatoria con liberación de todas estas citoquinas, inmunoglobulinas, o una respuesta antiinflamatoria, ustedes ven aquí abajo, donde hay una disminución del pool de linfocitos T, una apoptosis celular y llegamos a un momento de una inmunoparálisis. En esta inmunoparálisis es relevante que muchas bacterias que estaban quiescentes o que forman un microbioma de un enfermo pueden volverse patológicas. Virus, hongos o inclusive bacterias dentro del mismo tracto pueden desencadenar fenómenos de disbiosis y volverse, digamos, nosocomiales, patológicas para el enfermo y llevar a un deterioro y una muerte secundaria. Con eso se han descrito pues varios fenotipos digamos perfiles sobre todo de respuesta inmune en estos pacientes, algunos con mayor producción de citoquinas, algunos con menor producción de complemento, algunos con digamos defectos en la adhesión celular y en la quimiotaxis para alterar los fenómenos de respuesta celular, pero todos estos comportamientos, digamos, llevan a una inmunopatología que determina que el paciente tenga una alteración de su respuesta inmune normal a una infección. Entonces, estos microorganismos, digamos, que están dentro del huésped y que denominamos como microbiota, que están en un entorno específico, entonces hay microbiota intestinal, microbiota vaginal, microbiota oral, microbiota respiratoria, son microorganismos que están desempeñando digamos, una función específica, ya sea de protección, ya sea de disminución de la resistencia, disminución de colonización por otros gérmenes. Y a esa interacción y a esa función dentro de ese entorno se le llama el microbioma, eh, que está específicamente determinado por las condiciones ambientales y la interacción entre estos microorganismos. Entonces, microbiota son los microorganismos y el microbioma ya es la interacción o la función que ejercen de producción de respuesta inmune, de producción de favorecer la producción de inmunoglobulinas o favorecer la protección del tracto intestinal. Y este microbioma se ha comenzado a analizar en en muchas condiciones y obviamente, como les digo, no es solamente la presencia de unas bacterias, allí es la presencia de todas esas interacciones, digamos, de la estimulación de la liberación de linfocitos T, de helper ayudadores linfocitos B, estos linfocitos con producción de inmunoglobulinas, favorecer digamos, la recepción de sustancias producidas por bacterias patógenas que interactúan con ese microbiota y, digamos, esos fenómenos inmunomoduladores son no solamente locales, sino también a nivel sistémico, con estimulación de liberación de citoquinas a nivel periférico y activación de todas estas células de defensa. Hay un fenómeno interesante que se llama la resistencia a la colonización. Entonces, las bacterias que están en ese microbiota intestinal, supongamos, tienen un patrón de reconocimiento digamos, de microbios o de microorganismos, flagelinas, lipopolisacáridos, receptores, y esos mecanismos impiden muchas veces que bacterias patógenas colonicen el intestino del huésped y que desarrollen infecciones posteriormente. Por eso es muy importante tener un microbiota sano, digamos, un microbiota que esté con un perfil vamos a ver ahora, de variedad y de concentración bacteriana apropiado. ¿Cómo se hace este análisis? Pareciera que esto fuera pues muy complejo, pero en realidad se hace toma de muestras de estos tejidos, se hace una amplificación del ribosoma 16S y se analizan digamos, los árboles taxonómicos bacterianos. Entonces se analizan dos cosas principalmente, la variedad y la diversidad. Un microbiota diverso y variado es un microbiota sano.
un microbiota, como ustedes ven, muy homogéneo, con el crecimiento solo de algunos puntos de bacterias, de algunos clones bacterianos, y sin diversidad de esos clones, es un microbiota que posiblemente se asocia al desarrollo de más infecciones, complicaciones en pacientes hospitalizados. Entonces ustedes ven aquí que el microbiota inicial de los pacientes, dependiendo digamos, de las condiciones medioambientales y nutricionales, pues tiene una composición de firmicutes, de bacteroidetes, de actinobacterias y de proteobacterias que usualmente son variadas, son ricas en concentración, que ejercen este mecanismo de resistencia a la colonización. O sea, en un microbiota sano es poco probable que ingrese Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter a colonizar estas bacterias, digamos que son propias del paciente. Pero cuando el paciente ingresa a la UCI o a la hospitalización, pues recibe unos fenómenos que son inherentes a su condición, pero que disminuyen esta riqueza de este microbiota. Los antibióticos se ha visto que son los principales, digamos, transgresores de este microbiota con una reducción muy importante en la variedad de estas bacterias. Hay una emergencia de drogas multidrogorresistentes, terapias específicas de UCI como anticonvulsivantes, hipolipemiantes, protectores gástricos, digamos, mucha terapia que recibe el enfermo se ha visto que podría impactar sobre esta composición de este microbiota. Y esto lo que hace es eso, que disminuye la riqueza, la diversidad de estos enfermos, de este microbiota. Y el paciente crítico, pues también está, aparte de que recibe estas terapias, tiene, tiene un estresor importante, que es la hipoxia de la enfermedad. Entonces, un paciente que hipoperfunde su intestino, que hipoperfunde esta barrera intestinal, pues tiene mayor riesgo de tener una disbiosis de estas bacterias, sobre todo resistentes, que colonizan ese microbiota y que producen enfermedades. Vamos a ver ahora, digamos, aquí en la derecha están algunas terapias que podrían recomponer este microbiota, pero los vamos a ver más adelante. Y ya en pacientes en UCI, pues se ha visto que, digamos, cuando esa composición de bacterias aerobias pasa a una composición mayor de bacterias anaerobias por fenómenos de hipoperfusión y de hipoxia, pues hay una mayor colonización de bacterias como Pseudomonas, enterobacterias, enterococos, que producen mayor número de bacteremias y una mayor mortalidad. Entonces vemos aquí como en pacientes ancianos esto es mucho mayor. Cuando hay un mayor número de bacterias anaerobias facultativas, se presentan estos fenómenos ya demostrados, digamos, a nivel de descripciones clínicas en este estudio. Este estudio lo hicieron aquí en Colombia, se vio como los pacientes que tenían en el día 1 de ingreso a la UCI una composición de E. coli del 32%, bacteroides 17%, cambia al día 7 a una composición menor de E. coli, pero una composición mayor de Klebsiella y otras enterobacterias que son patológicas. Disminuye la cantidad de bacteroides, aumenta la concentración de Pseudomonas, de Prevotella y de Klebsiella, y este cambio se ve clínicamente asociado a la presencia de infecciones por esos gérmenes en estos pacientes. Entonces, analizar el microbioma, digamos, ayuda a poder identificar qué cambios se están presentando y probablemente qué bacterias o qué tipo de infección pueda tener un paciente, obviamente que esté con una condición de deterioro mayor. No todos los pacientes de la UCI posiblemente tienen estos cambios, pero sí los que están más choqueados, más sépticos, con mayor hipoxemia, pacientes inmunos suprimidos o que tengan una enfermedad hematológica, donde hay un mayor fenómeno de disbiosis, pueden tener un mayor riesgo de presentar esas infecciones. Y aquí lo que vemos es eso, que la concentración de este tipo de bacterias disminuye del microbioma y se hace mucho mayor al día 7 esa disminución. Entonces aquí simplemente para mostrar otra vez cómo, digamos, los antibióticos alteran este microbiota, aumentan el crecimiento de bacterias, en este caso el Clostridium difficile,
que puede, digamos, aumentar el riesgo de infección en un paciente hematológico, específicamente, o con el uso de clindamicina, otros antibióticos que puede aumentar la composición de esta bacteria. Y esto se ve, digamos, en el tiempo. Entonces, un paciente que tiene estos cambios durante una hospitalización, que no tiene una sepsis o una infección y ustedes le dan egreso, durante otra hospitalización vuelve a hacer un fenómeno de disbiosis, cambia su flora, y cuando un paciente, por eso, digamos, uno de los factores de riesgo que siempre vemos es el uso de antibióticos durante el último mes, las hospitalizaciones recurrentes, porque ya en un tercer evento este paciente con esa disbiosis ya lo que hace es una infección por una de esas bacterias, en este caso es el Clostridium, y pues obviamente hace una sepsis y ustedes saben cómo el riesgo de que se muera por esa infección es mucho mayor. Entonces, la disbiosis y la alteración de esa microbiota, digamos que podemos ver por muchas cosas, aquí ustedes ven por antibióticos, por inhibidores de la bomba gástrica, por el uso no, no adecuado de la nutrición, pacientes que no reciben nutrición enteral rápido, pacientes que tienen mucho sedación y opioides o catecolaminas a dosis muy altas, sufren fenómenos de hipoxia intestinal y esos fenómenos aumentan, digamos, el riesgo de una disbiosis, de una sepsis, de falla renal, de bacteremia, de una inmunomodulación lenta de su proceso infeccioso y pues de todas las complicaciones de los pacientes en UCI. Eh, no solo se altera el microbiota fecal, también el oral o el cutáneo. Entonces también los pacientes pues tienen mayor riesgo de colonizarse por bacterias a nivel cutáneo, por ejemplo, o a nivel oral, que desarrollen luego cuadros de neumonía por disbiosis del microbioma oral. ¿Y la altitud tiene algo que ver? Pues no, como les digo, era un tema que estaba englobado dentro de las alteraciones del medio ambiente, pero digamos no tenía como una representación desde el punto de vista de la evidencia. Y la hipótesis es que estos pacientes que están al nivel del mar pues, tienen conservan su línea, este es un microbioma intestinal, su endotelio intestinal, el epitelio intestinal, la lámina propia y la circulación portal y la hipoxia, lo que ya sabemos que son los fenómenos en los pacientes que no están adaptados a estas condiciones o que tienen una enfermedad crítica que empeora el aporte de oxígeno a esos tejidos específicamente, pues tiene una irrupción de esa mucosa, hay una atrofia de esa mucosa, hay un daño de las células endoteliales, hay una disbiosis de estas bacterias que ingresan, digamos, a esa lámina propia, hay una mayor respuesta inflamatoria y finalmente esa disbiosis llega a que estas células lleguen a una permeabilidad de la circulación y una distribución y cuadros de bacteremia. Como les digo, obviamente un paciente que vive en la altitud, pues no es que tenga este fenómeno, digamos, presente todo el tiempo, pero sí tiene un riesgo mayor a que cuando esté en una condición crítica y haya tenido cambios de hipoxia, pueda tener este fenómeno. Em, digamos, este es un cambio, digamos, asociado a esa hipoxia. ¿Y cómo se ve a nivel de los gérmenes? Pues cuando hay una hipoxia aguda, digamos en estudios en humanos, se ve un aumento de la cantidad de bacteroides, de proteobacterias, de E. coli, de Clostridium, y una disminución de los lactobacilos y el Cariobacterium, que como sabemos son cuadros que tienen pues mucha menos, pues, un fenómeno de protección mucho mayor. En pacientes que viven permanentemente en hipoxia hay unos cambios diferentes, hay un aumento de estos actinomyces, del Clostridium, del Helicobacter, digamos que pueden tener fenómenos em, de balance o de equilibrio entre los gérmenes que se alteran y pues esto nos permite que mantengan, digamos, un equilibrio y que no estén expuestos siempre a tener un fenómeno de disbiosis y de enfermedad. Hay estudios en humanos, en, en, en roedores, que se han asociado, digamos, a estos cambios. Son estudios pequeños, son, digamos, en reportes de casos de hombres eh, expuestos a los días de la hipoxia,
Son estudios experimentales, 10, 40 días, 22 días. Pero sí se ha visto que en esa exposición hay hay un incremento en la permeabilidad intestinal, incremento en las bacterias patógenas, incremento en digamos, en los factores de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, en las endotoxinas, y esto se ve asociado pues a la hipoxia. Entonces ya hay, digamos, evidencia de que esos fenómenos inflamatorios pues producen una disrupción de la barrera intestinal y que esa disrupción pues se asocia digamos, a un mayor riesgo de que esos pacientes tengan una disbiosis y una sepsis asociada. Si esos cambios de hipoxia son más severos, por ejemplo, en el caso de que presenten enfermedad de gran altitud, pues se presenta una mayor severidad del riesgo de bacteremia y del riesgo de disbiosis. Entonces, los que tienen aquí en la barra gris mayor hipoxemia, pues van a tener mayor disbiosis. Y también los cambios entre mayores la hipoxemia, pues tienen mayores cambios de, digamos, mayores cambios o cambios en el tipo de bacterias. A mayor hipoxia o mayor altitud, pues se ven también esos cambios. Aquí ven a 2.800 metros como la principal composición es por Prevotella, por Lactobacillus anarabaculum, pero cuando subimos a 4.500 metros hay una mayor expresión de Streptococo y de Gemela. Y los bacteroides también, digamos, en pacientes que están expuestos a gran altitud permanentemente, es mucho mayor a los que tienen cambios de hipoxia aguda. Estos fenómenos, ya vimos, de disminución de la diversidad de la riqueza, se asocian a mayor mortalidad. Entonces, estos son pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, donde a menor diversidad hay una menor probabilidad de sobrevivir o una mortalidad asociada a los que tienen mayor, menor diversidad. Y aquí, pues en esta gráfica se ven esos cambios asociados. ¿Qué impacto clínico ya tiene? Que los que tienen menor diversidad y mayor expresión de estos vasopresores, de estos gérmenes, por ejemplo, Clostridium, Enterococo resistente a la banco, E. coli, pues tienen una mayor mortalidad. Entonces, aparte de que hacen esos cambios intestinales, hacen esos cambios clínicos asociados a bacteremia y tienen una mayor mortalidad. A nivel pulmonar se ha visto también estos cambios donde hay una presencia mayor de enterobacterias intestinales y presenta un mayor cuadro de neumonía asociada a la ventilación mecánica y de neumonía asociada a los gérmenes intestinales específicamente. Aquí vemos cómo los pacientes que tienen una menor diversidad tienen una mayor mortalidad, pero esto se ve específicamente por bacterias del tracto digestivo. ¿Y qué existe en la literatura para tratar de resolver esto? Em, Hay varios mecanismos que se están usando. Por ejemplo, hay un mecanismo de decontaminación selectiva del tracto digestivo para tratar de evitar, digamos, las sobreinfecciones o la presencia de neumonías. Esta decontaminación se puede hacer a través de la boca o del tracto digestivo con una pasta poliantibiótica que tiene tobramicina y colistina. Y hay muchos estudios, digamos, de impacto sobre el cambio en el microbiota, la decontaminación de bacterias anaerobias y la posibilidad de que se presenten menos fenómenos de broncoaspiración y de neumonía. La evidencia en eso, digamos, es importante, pero no se ha logrado establecer eh, la presencia de clones bacterianos y de que esos clones presenten una mayor tasa de resistencia a largo plazo. Además, puede ser que tengan menos neumonía, pero mayor resistencia a largo plazo. Si hay una menor duración de la ventilación mecánica, la estancia en UCI y de los cambios en UCI. ¿Qué otros fenómenos se han asociado? El uso de probióticos para mejorar esos fenómenos de microbioma, un microbioma más sano, como ustedes ven aquí,
de pronto un microbioma enfermo por antibióticos, se le da probióticos y mejora esa composición y esa riqueza, y puede estar asociado a una reducción de las infecciones en UCI. No hay cambios significativos en la presencia de neumonía ni en los cambios en la mortalidad. Esto se ha visto mucho en niños, sobre todo, no en adultos. Y puede ser, digamos que todavía no hemos encontrado cuál es el probiótico que puede estar asociado a una mejor, digamos, crecimiento de cierto tipo de bacterias. Entonces, los lactobacilos, eh, eh, o otro tipo de probióticos que tengan una asociación a un crecimiento de un mejor número de bacterias de este tipo. Esta revisión sistemática, digamos, de 65 estudios con 8.000 pacientes, disminuyó el riesgo de neumonía, el riesgo de neumonía asociada al ventilador, los días de ventilación mecánica, pero sin impacto sobre la mortalidad. Y hubo eventos adversos que hay que tener en cuenta, como isquemia mesentérica, el aislamiento de sitios estériles de organismos probióticos, y cultivos solo de aislamiento de lactobacilos, donde puede estar asociado a mayor mortalidad. Y finalmente también se ha usado el trasplante de materia fecal como una opción para regenerar este microbiota, haciendo una colonización de, digamos, de donantes de materia fecal sana con un microbiota sano, y hacerlo por vía colonoscópica, hacer implantes de este microbiota. Se ha asociado a un menor número de eventos de infección por Clostridium y a un menor número de eventos de bacteremia, pero sigamos sin impacto sobre la mortalidad, y en pacientes que tienen infecciones por Clostridium a repetición, específicamente en pacientes con trasplante de médula. Entonces, digamos, esta revisión pues nos muestra el papel del microbiota intestinal y oral, cómo repercute en el pronóstico de los pacientes en UCI, cómo los pacientes que ingresan a la UCI ya tienen cambios sobre su microbiota sin tener y que esos cambios pueden estar asociados a efectos a largo plazo en la UCI, a efectos de disbiosis y de bacteremia o neumonía. El pronóstico depende obviamente del estado inmune del paciente. Los pacientes en UCI normalmente que no tengan un estado inmunosupresor o que no hayan recibido una alteración importante sobre su microbiota, posiblemente estos cambios puede que no estén asociados a impactos duros o a desenlaces duros sobre el enfermo. La hipoxia o la altitud de hipoxia hipovárica ya vimos que tiene un impacto sobre este microbiota, que si ese impacto es patológico o no, pues habrá que investigarlo mucho más, pero si tiene un impacto sobre la reducción de bacterias aerobias, aumento de los clones o de la composición de bacterias anaerobias, y puede tener en pacientes inmunosuprimidos asociado a otros fenómenos como el uso indiscriminado de antibióticos, y los factores de hipoxia y isquemia severos por la reanimación del propio paciente, una, una, un riesgo de disbiosis mucho mayor. Y esto digamos, es un campo de investigación sobre esta diversidad, esta variabilidad, y si fenómenos de recomposición del microbiota como el uso de probióticos, la reducción en el uso de vasopresores a nivel intestinal, la pasta poliantibiótica o antibióticos por vía endoluminal como la rifaximina, pueden tener un fenómeno diferente a usar antibióticos por vía sistémica, o si finalmente algunas, digamos, ensayos de trasplante fecal pudiera tener un papel en algunos pacientes, digamos, que están expuestos. Como vimos, la hipoxia, los pacientes que viven en hipoxia crónica tienen cambios diferentes al que está sometido a la hipoxia aguda, que no vive en la altitud y que tiene fenómenos de impacto sobre el microbiota mucho más agudos, con mayor aumento de la flora anaerobia y de los clostridioides. Bueno, esta era la última diapositiva. Estos son los hospitales donde trabajo acá en la ciudad de Bogotá.